Buenos días, tarde o noche. Bienvenidos a otro nuevo programa de Acting Student. Richard Gere y el Jergo. Fue una leyenda urbana que se esparció por toda Estados Unidos, que incluso ha sido referenciada y parodiada en la cultura popular. Se dice que el famoso actor Richard Gere se sometió a una práctica sexual muy enferma llamada herbilling, que consiste en introducirse pequeños animales vivos, sobre todo roedores, en el recto por medio de un tubo. Randy Quaid es de esos actores que quizá muchos han visto en una u otra película, pero sin conocer el nombre. Quaid, desde un tiempo, vio su carrera irremediablemente perdida, junto a su cordura, por haber declarado en múltiples ocasiones que un grupo conocido como los Mata Estrellas estaba tras él. Los mismos responsables por el deceso de Heath Ledger, Michael Jackson o Philip Seymour Hoffman. Supuestamente. Dingo Pictures fue una empresa de animación originaria de Alemania, compuesta por el equipo de esposos Ludovic Ickert y Simon Grace, que se destacaba por plagiar películas animadas famosas, la mayoría de Disney. Sus películas ganaron notoriedad por su extremadamente mala animación, sus espantosos doblajes internacionales, y sus evidentes copias de películas animadas famosas, llegando al punto de a veces hacer recolores de los personajes originales. El estudio dejó de hacer películas en el año 2005, aunque su página web aún funciona, pero está inactiva. A principios de 2021, la página de internet aún se puede acceder a ella, pero solo aparece un mensaje diciendo que la página se ha cerrado por un tiempo indefinido. Tom Wiseau es un actor, guionista y director de cine, conocido por su película de culto The Room. En una entrevista en Entertainment Weekly, dijo que financió su película vendiendo chaquetas de cuero importadas desde Corea del Sur, algo en lo que parece coincidir la biografía que escribió Sestero, su amigo. Según Wiseau hizo su fortuna con una empresa llamada Street Fashion. Ed Wood robó un pulpo. En 1994, la película biográfica Ed Wood, dirigida por Tim Burton, alegó que ese a veces recordado como el peor director de cine clásico, y su equipo, robaron el pulpo mecánico, previamente utilizado en la película El despertar de la bruja roja, de las instalaciones de Republic Studios, pero no lograron robar el motor que hacía que se moviese de manera realista, aunque, por admisión del director, la película prefirió el interés narrativo por encima de la precisión histórica. Sin embargo, otras fuentes aseguran que Wood alquiló legítimamente el pulpo. Para remediar la falta de movimiento de pulpo, cada vez que el monstruo mataba a alguien en la película, simplemente subía a la superficie del agua mientras se sostenían los tentáculos para imitar el movimiento. Adrenocromo, la supuesta droga de las élites. Se menciona en la película Pánico y Locura en Las Vegas, como una droga extraña que vuelve loco y dota de mucho placer y energía a sus usuarios. Varios estudios a pequeña escala, con 15 o menos sujetos de prueba, realizados en las décadas de 1950 y 1960, informaron que el adrenocromo desencadenaba reacciones psicóticas como el trastorno del pensamiento y la desrealización. El adrenocromo es un compuesto químico que viene de la sangre o la sudoración, y se cree por alguna razón que es mejor el que sale de los niños. Todo para alimentar la terrible leyenda urbana que dice que millonarios torturan a estos infantes para obtener dicha sustancia. Bob Crane fue un actor y disc jockey estadounidense, famoso por aparecer en la serie Héroes de Hogan, entre 1965 y 1971. Fue también notorio debido a su asesinato sin resolver y la manera particular en que se llevó a cabo. Había quedado de verse con un tal John Henry Carpenter, un conocido vendedor de equipo de fotografía y video para la industria, aunque nunca llegó a juntarse, o al menos esa es la versión oficial. Crane fue apaleado con un objeto que nunca se encontró, aunque se especula que era el trípode de una cámara.
Jean Spangler, actriz y bailarina estadounidense, partícipe en pequeños papeles de películas de Hollywood a finales de la década de 1940. La noche del 7 de octubre de 1949, Spangler salió de su casa en Los Ángeles y le dijo a su cuñada que se iba a reunir con su ex marido antes de ir a trabajar como extra en un set de filmación. Fue vista por última vez en una tienda de comestibles lejos de su casa aproximadamente a las 18 horas. 2 días después, se descubrió el bolso de Spangler en un área remota de un parque a las afueras de la ciudad. La desaparición de Spangler generó varias teorías, que iban desde su presunta muerte en un aborto fallido hasta su huida con gángsteres de Los Ángeles con los que estaba familiarizada. Hasta la fecha, no se han descubierto pruebas adicionales en el caso de Spangler y se desconoce su paradero. Anthony Pellicano. Es un ex investigador privado de alto perfil de Los Ángeles y criminal convicto conocido como un reparador de Hollywood. Cumplió una pena de 30 meses en una prisión federal por posesión ilegal de explosivos, armas de fuego y granadas caseras. En 2008, comenzó a cumplir una sentencia adicional por condenas posteriores por otros delitos, incluidos el crimen organizado y las escuchas telefónicas. Fue empleado como un investigador privado de Hollywood de celebridades para una gran retención debido a su reputación como un fijador que era experto en la solución de sus problemas. Sucesos extraños en la filmación de La Pasión de Cristo. Durante dicha filmación algunos sucesos extraños no dejaron de sorprender tanto a los actores como el equipo de desarrollo de dicha película. Tales sucesos fueron: caídas de rayos en el set de filmación. Uno en la estrella de la película, Jim Caviezel, y otro a un técnico. La dislocación de hombro que sufrió en la escena que carga la cruz, pues Mel Gibson provocó esto ya que así ayudaría con el realismo en la película. Caviezel sufrió una infección pulmonar y neumonía tras reintentar reiteradas veces la escena de la crucifixión, ya que dicha escena fue grabada en un ambiente de bajas temperaturas y altos vientos. Al finalizar el rodaje, Caviezel cortó lazos con Mel Gibson, acusándolo de ser un pecador horrible, y también criticó a Hollywood por darle la espalda tras haber interpretado a Jesús. The Creeping Terror, o El Terror Reptante, fue una de las peores películas de la historia. Aunque, como acostumbra suceder, se transformó en una pieza de culto. Vic Savage, el director, es una de las personalidades más misteriosas del cine basura. Estafó a varios de los actores y extras que participaron alegando que la película tendría éxito y luego les pagaría, aunque casi al final de finalizar el rodaje desapareció. Se fue sabiendo su actitud estafadora, y que además era un vicioso que abusaba del alcohol y las drogas. Peor todavía, fue que según registros, en una ocasión filmó una cinta de pornografía infantil, para pagar una deuda. Según las malas lenguas, era también un pedófilo muy violento. Murió en Kansas City, el 25 de mayo de 1975, por causas desconocidas. La lista negra de Hollywood. Es un concepto del que se ha hablado en muchas ocasiones a lo largo de la historia del cine estadounidense, una supuesta agenda de estrellas y personalidades que por una u otra razón, son evitadas en proyectos importantes o de plano vetadas. Por ejemplo, en los años 30 y 60, se debía a supuestas conexiones al comunismo, entre otras corrientes filosóficas y políticas que llegaron durante esa época. Se investigaron a personas como Charles Chaplin, Dalton Trumbo, y más recientemente, actores como Charlie Sheen, Mike Myers, Mel Gibson, entre otros, por su comportamiento difícil y jodido con sus compañeros de trabajo. Sin mencionar a los que se vieron envueltos en escándalos de acoso y abuso sexual. Napoleón. Fue una película que el director Stanley Kubrick nunca pudo realizar por lo excesivo y monumental que lucía el proyecto. Kubrick tenía un temperamento complicado, por eso no suena alejado de la realidad que tuviera cierta obsesión con el histórico personaje de Napoleón. Lady of the Dunes en Tiburón. Es la leyenda urbana sobre el supuesto avistamiento de la mujer de las dunas como extra en la icónica película Tiburón.
La mujer de las dunas fue una mujer a la que asesinaron y nunca pudieron identificar, por quedar con el rostro casi hecho pedazos, al que se le intentó dar forma por medio de reconstrucciones digitales, y haber sido casi decapitada. Descubierta en 1974, más precisamente el 26 de julio, y exhumada varias veces en los años 1980, 2000 y 2013. A la fecha no ha sido reconocida. Un día del año 2015, mientras el hijo de Stephen King veía la película, creyó haberse topado a la chica como extra durante una escena. Pasa que la cinta se filmó ese mismo año y durante los meses de mayo y octubre, por lo que existía la posibilidad de que verdaderamente fuera ella captada por mera casualidad. A pesar de que algunos toman esta hipótesis en serio, como es natural, otros la toman como burda y absurda. Reflections of Evil. Una película basura que se describe como una proyección astral del colapso mental de alguien a través del prisma de la estética del terror de bajo presupuesto. Megan is Missing realmente no es una historia real, sino que funciona como un falso documental. La película está basada en los asesinatos de Ashley Pond y Miranda Gadis, dos chicas de Oregón que desaparecieron en el año 2002 en dos fechas distintas, una el 9 de enero y otra el 8 de marzo. Los cuerpos de las dos jóvenes fueron encontrados en el jardín de su vecino, identificado como Ward Weaver. Ashley ya lo había denunciado anteriormente por acoso sexual, pero el hombre no enfrentó a la justicia por falta de pruebas. Francis Weaver, el hijo del acusado, fue quien informó a la policía de que su padre había matado a Ashley y a Miranda, que enterró los cuerpos de las jóvenes en el jardín de su casa, donde luego fueron halladas. Además de inspirarse en este caso, el director también tomó pequeñas partes de otros casos reales sobre secuestros de niños. Su intención era dejar ver tanta violencia en la pantalla, con el objetivo de enseñarle a los padres los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes al utilizar Internet sin supervisión. Sean Penn enloqueció tras el fallecimiento de su hermano en 2005. Chris Penn, a quien seguro conocen por haber aparecido en Perros de Reserva de Quentin Tarantino. Tras esto, Sean se ha vuelto alguien errático y extraño más que una personalidad funcional en el mundo del espectáculo. Recordemos sus raras y contradictorias intenciones cuando conoció a Joaquín El Chapo Guzmán, al lado de Key del Castillo. Además, han habido declaraciones de lo difícil que se ha vuelto trabajar con él. Y otros eventos pasados no le ayudan. Mandó una carta amenazadora llena de ira a los creadores de South Park. Y golpeó a John Leguizamo en la filmación de Pecados de Guerra. Y a un fanático cuando intentó tomarle una fotografía. Entre otras anécdotas que muestran lo extraño que es. Heidi Fleiss. Es una proxeneta estadounidense conocida como la Madame de Hollywood, y condenada por delitos fiscales y sexuales. Era la principal encargada de proporcionar citas perversas a los famosos, por ejemplo, a Charlie Sheen, y muchos otros que tuvieran lo suficiente para poder pagar estos servicios de prostitución. Una de las teorías más extendidas es, precisamente, que en las primeras películas de la Guerra de las Galaxias, hay dos Luke Skywalker, en vez de uno. Esta teoría que se hace llamar Luking, y que asegura que es muy fácil reconocer cuando uno es el Bigger Luke, o Luke más alto, y el Regular Luke, el de tamaño normal, comparando sus alturas con la de Han Solo, que sirve como referencia en toda la saga. Tommy Wiseau es D.B. Cooper. Es una teoría estúpida y divertida que dice que el famoso y casi mítico criminal, D.B. Cooper, quien secuestró un avión para obtener dinero, fue en realidad el extraño Tommy Wiseau, famoso por crear la cinta de Room. Algo que coincide con el hecho de que este sujeto obtuvo bastante dinero de la nada. Incendio en un cine por la última tentación de Cristo. El caso ocurrió en un cine en París. Un incendio probablemente provocado, causó 10 heridos, y destruyó casi totalmente el cine Saint-Michel, de París, que proyectaba la película de Martin Scorsese La Última Tentación de Cristo. 5 de los heridos fueron hospitalizados, entre ellos algunos policías con síntomas de intoxicación. Es una película independiente del artista David Blair. Conocida por ser la primera película en internet y estrenada allá por 1993, lo que fue un evento histórico. Watts brindó una crítica temprana de la Guerra del Golfo y la guerra de aviones no tripulados actual.
Una combinación de animación digital innovadora, metraje encontrado y acción en vivo, la forma visual es una interpretación de las tecnologías y políticas que critica. Se ha proyectado en museos y se le considera una obra de arte en la red. Se encuentra completa en YouTube. El caso de Lana Clarkson es uno de los más brutales en la historia de la industria. La actriz y modelo fue víctima del disfuncional productor y músico Phil Spector, quien la asesinó en su mansión, el 3 de febrero de 2003, a los 40 años de un disparo en la cabeza. Aunque Spector fue acusado de asesinato y llevado a juicio, el proceso fue declarado nulo por la justicia de Los Ángeles. Un nuevo juicio, iniciado a finales de 2008, declaró a Spector culpable de homicidio en segundo grado y condenado a 19 años en prisión.